Bichos y demás parientes. Segunda parte, con Tocali. Ahora no menos que en la época clásica, la hospitalidad es, en efecto, un deber sagrado en estas islas y un deber que se cumple a la perfección. Profesor Anstead. Capítulo 4. La jungla en miniatura. Capítulo 1. Era un cálido día de primavera, azul como ala de arrendajo. Yo esperaba impaciente la llegada de Teodoro, porque íbamos a salir con la comida al campo, a una laguna que había a 3 o 4 kilómetros y que era uno de nuestros mejores cotos de caza. Aquellos días que pasaba con Teodoro, aquellas expediciones, como él las llamaba, tenían para mí un interés absorbente, pero para él debían de ser muy fatigosos, porque desde que llegaba hasta que se despedía, yo no dejaba de freírlo a preguntas. Por fin, un golpeteo de cascos y un traqueteo anunciaron la llegada de su taxi por el camino, y de él bajó Teodoro, ataviado, como siempre, con la indumentaria menos adecuada para ir de recolección. Pulcro traje de tweed, respetables botas muy bien lustradas y un sombrero hongo gris bien colocado en la cabeza. Las únicas notas discordantes con aquel atuendo de caballero de la capital era la caja de recolección llena de tubos y frascos que llevaba colgada al hombro y una redecilla de cuyo extremo pendía un frasco, sujeta al puño del bastón. Dijo, estrechándome la mano gravemente. ¿Cómo está usted? Veo que tenemos un día bueno para salir de expedición. Dado que en aquella época del año había semanas enteras de días buenos, la cosa tenía poco de sorprendente. Pero Teodoro se obstinaba en señalar siempre esa circunstancia, como si fuera un privilegio especial que nos concedieran los dioses de la recolección. Rápidamente recogimos la bolsa con la comida y los canecos de gaseosa que mamá nos había preparado, y nos los echamos a la espalda, junto con mi equipo de recolección, que era algo más extenso que el de Teodoro, porque a mí me interesaba todo y había que ir preparado para cualquier eventualidad. Luego llamamos a Roger con un silbido y emprendimos la marcha por los soleados olivares, listados de sombra, con la isla entera, fresca y luminosa ante nosotros. En aquella época del año, los olivares estaban llenos de flores, pálidas anémonas con la punta de los pétalos teñidos de rojo, como si hubieran estado sorbiendo vino, satiriones que parecían hechos de rosado merengue, y crocos amarillos tan gruesos, lustrosos y serios, que se dirían prestos a encenderse como una vela si se aplicara una cerilla a sus estambres. Seguíamos los toscos senderos de piedra entre los olivos, y luego continuábamos cosa de 1,5 kilómetros por la carretera bordeada de altos y añosos cipreses, cubierto cada uno de ellos de una capa de polvo blanco, como 100 brochas oscuras cargadas de lechada. Al cabo, dejábamos la carretera y coronábamos la cresta de un montecillo, y allí, a nuestros pies, se abría la laguna, de casi 2 hectáreas de extensión, ceñida a sus orillas de revueltos juncos y verdosas de plantas sus aguas. Aquel día, según bajábamos por la ladera del monte hacia el lago, yo iba un poco adelantado con respecto a Teodoro, y de pronto me paré en seco, atónito, para contemplar el sendero que se extendía ante mí. Junto al borde del sendero corría un arroyuelo que bajaba haciendo heces hasta morir en la laguna. Era un arroyo tan minúsculo que el primer sol de primavera había bastado para secarlo y solo llevaba un hilillo de agua. Por el lecho del arroyo, sobre el sendero, y más allá de nuevo en el arroyo, corría una cosa que a primera vista asemejaba a un cable grueso, pero que parecía misteriosamente dotado de vida propia. Mirándolo de cerca, vi que se componía como de centenares de culebritas polvorientas. Llamé urgentemente a Teodoro y le señalé aquel fenómeno. ¡Ajá!, exclamó, con la barba erizada y un brillo de agudo interés en la mirada. Sí,
Muy interesante. Son angulas. ¿Qué clase de culebra era una angula? Pregunté. ¿Y por qué viajaban todas en procesión? No, no, respondió Teodoro. No son culebras, son crías de anguila y al parecer se dirigen a la laguna. Fascinado, me incliné sobre la larga columna de angulas que, reseca la piel y cubiertas de polvo, reptaban con decisión entre piedras, hierbas y espinosos cardos. Se diría que había millones. ¿Quién habría esperado encontrarse con anguilas en aquel lugar seco y polvoriento? La historia toda de la angula, empezó a decir Teodoro, dejando en el suelo su caja de recolección y tomando asiento en una piedra a propósito. Es muy curiosa. Sucede que en ciertas épocas las anguilas adultas abandonan las lagunas o los ríos donde vivían, descienden hacia el mar, hasta el mar. Esto lo hacen todas las anguilas europeas y también las norteamericanas. A dónde se dirigían fue durante mucho tiempo un misterio. Lo único que sabían los científicos era que no volvían, pero que al cabo del tiempo venían estas crías y repoblaban los mismos ríos y arroyos. Tuvieron que transcurrir muchísimos años para que se descubriera lo que pasaba en realidad. Hizo una pausa y se rascó la barba con gesto meditabundo. Todas las angulas bajaban hasta el mar y luego cruzaban a nado el Mediterráneo y después el Atlántico, hasta llegar al mar de los Sargazos, que como usted sabe, está frente a la costa nororiental de Sudamérica. Claro está que las anguilas norteamericanas no tenían que hacer un viaje tan largo, pero iban también al mismo sitio. Allí se apareaban, ponían los huevos y se morían. La larva de la anguila, cuando sale del huevo, es un ser muy curioso. Algo así como una hojita transparente, tan distinto de la anguila adulta que durante mucho tiempo se la clasificó como un género aparte. Pues bien, esas larvas van volviendo muy despacio al lugar de donde procedían sus padres y cuando llegan a las costas del Mediterráneo o de Norteamérica, son así como estas. Al llegar a ese punto hizo otra pausa. Volvió a rascarse la barba e insertó delicadamente la punta del bastón en mitad de la columna móvil de angulas que se revolvieron indignadas. Es como si tuvieran un instinto de retorno muy fuerte, prosiguió. Calculo que debemos estar a unos 3 kilómetros del mar. Y sin embargo, todas estas angulitas están atravesando todo este campo para volver a la laguna de donde salieron sus padres. Atentamente paseó la mirada por el entorno y luego apuntó con el bastón. Es un viaje muy arriesgado, observó. Y enseguida comprendí por qué lo decía. Porque justo en la vertical de la línea de angulitas volaba un cernícalo, que allá arriba parecía una crucecita negra, y según lo estábamos mirando, se arrojó sobre ellas en picado y remontó el vuelo con una maraña de angulas firmemente sujeta entre las garras. Reanudamos la marcha siguiendo la línea de angulas, porque llevaban la misma dirección que nosotros y vimos a otros depredadores en acción. A nuestro paso alzaron el vuelo grupos de urracas y grajillas y un par de arrendajos, y por el rabillo del ojo vimos el destello bermejo de una zorra que desaparecía entre los arrayanes. Para la llegada a la orilla de la laguna teníamos ya una pauta de conducta establecida. Primero, manteníamos una larga discusión sobre qué olivo sería el más apropiado para dejar parte de nuestro equipo y la comida. ¿Cuál daría la mejor y mayor sombra al mediodía? Decidido este punto, hacíamos un montoncito con nuestras pertenencias al pie del árbol elegido y armados con nuestras redes y cajas de recolección, nos asomábamos a la laguna, donde vagueábamos felizmente durante toda la mañana, caminando con el paso lento y la atención concentrada de un par de garzas de pesca, metiendo las redes en el agua entretejida de algas. Allí era donde se veía a Teodoro en su elemento, cercado de libélulas de color escarlata que zumbaban como flechas a su alrededor.
Iba sacando de las profundidades de la laguna mágicos tesoros que el mismísimo Merlín habría envidiado. Allí, en las quietas aguas de color oro vino, había una jungla en miniatura. Por el fondo, iban de caza las mortíferas larvas de libélula, depredadores astutos como el tigre, que centímetro a centímetro se abrían paso entre el detrito de 1.000.000 de hojas del año anterior. Los renacuajos negros, cual bruñidas y relucientes pastillas de regaliz, retozaban en el agua somera como una manada de rollizos hipopótamos en algún río africano. Por las verdes frondas de algas vibraban y revoloteaban las turbas multicolores de animales microscópicos, cual bandadas de aves exóticas, y entre las raíces de las frondas se desenroscaban los tritones, las sanguijuelas como grandes serpientes en la penumbra, estirándose implorantes, siempre hambrientas, y los portamaderos, con sus astrosos gabanes de ramitas y detritos, reptaban vagamente como osos recién despiertos del sueño invernal, por los soleados montes y valles de lodo negro y blando. Ajá, mire, esto es bastante interesante. ¿Ve usted esta cosita, esta especie de gusano? Pues es la larva de la polilla marca de China. China Marks Moths. Por cierto, que me parece que tiene usted una en su colección. ¿Cómo dice? Pues en inglés se llaman marca de China por las manchas que tienen en sus alas, y que según dicen se parecen mucho a las marcas que ponen los ceramistas en la base de las porcelanas muy buenas. En la porcelana de Spode, etc. Pues esta polilla es interesante porque es una de las pocas que tienen larvas acuáticas. Las larvas viven debajo del agua hasta la pupación. Lo interesante de esta especie en concreto es que tiene dos formas de hembra. El macho, por supuesto, tiene alas completas y vuela desde el momento en que sale del huevo. Lo mismo hace una de las hembras. Pero la otra hembra, cuando sale del huevo, no tiene alas y sigue viviendo debajo del agua usando las patas para nadar. Avanzó algunos pasos por la orilla, pisando el lodo ya seco y resquebrajado por el sol de primavera. Un martín pescador salió disparado de un sauce como un cohete azul. En el centro de la laguna, un charrán descendió en picado y planeó sobre elegantes alas en forma de media luna. Teodoro hundió la red en el agua cenagosa, meciéndola suavemente, con el mismo movimiento que se acaricia a un gato. Luego la sacó y la sostuvo en alto mientras el frasquito que pendía de ella era sometido a un escrutinio riguroso a través de una lente de aumento. Ah, sí, algunos cíclopes, 2 larvas de mosquito. Ajá, esto es interesante. Mire, este portamadero se ha hecho el estuche enteramente con conchitas de Planorbis. Qué cosa más bonita. Hombre, aquí tenemos, me parece que sí, aquí tenemos unos rotíferos. Intentando por todos los medios no quedarme atrás de aquella avalancha de información, pregunté qué eran los rotíferos y contemplé a través de la lente a aquellos seres retorcidos y crispados, mientras Teodoro me explicaba. Los primeros naturalistas les pusieron un nombre que quería decir animalillo en forma de rueda. Por esos miembros tan extraños que tienen, ¿sabe? Los agitan de una manera muy curiosa. De modo que casi parecen las ruedas de un reloj. La próxima vez que vaya a verme le pondré alguno en el microscopio para que lo vea. La verdad es que son unos animales hermosísimos. Estas son todas hembras, naturalmente. ¿Y por qué era tan natural que fueran hembras?, pregunté. Esa es una de las cosas más interesantes del rotífero. Las hembras producen huevos vírgenes, es decir, producen huevos sin haber tenido contacto con el macho. Viene a ser algo así como las gallinas, ¿comprende? Pero la diferencia está en que de los huevos de rotífero salen otras hembras, que a su vez son capaces de poner más huevos, de los cuales a su vez salen hembras. Pero en ciertos momentos, las hembras ponen huevos más pequeños, de los cuales salen machos. Ahora bien, como verá usted cuando se los ponga en el microscopio, la hembra tiene un cuerpo, como diríamos, muy complejo, con tubo digestivo, etc. El macho no tiene nada.
En realidad no es más que una bolsa de esperma capaz de nadar. Mudo de asombro estaba yo ante las complejidades de la vida privada del rotífero.